Conor McGregor finalmente está de vuelta y hará su regreso contra Michael Chandler en UFC 303 el 29 de junio, durante la Semana Internacional de la Pelea. Esta es la pelea que absolutamente necesitaba suceder. Han estado construyendo esto durante más de 2 años. Es una de las mejores peleas que puedes ver en MMA, entre dos de los peleadores más entretenidos del roster. Se ha confirmado que esta pelea tendrá lugar en la categoría de peso welter, ya que Conor ha ganado mucho tamaño y Michael Chandler también. Conor está regresando después de una larga pausa de 3 años entre su tercer enfrentamiento contra Dustin Poirier y esta pelea. Pero esa larga pausa puede no ser tan determinante como lo hubiera sido antes, porque Michael Chandler también está regresando después de una larga pausa de 1 año y medio desde su última pelea hasta el momento en que se llevará a cabo esta pelea. Así que tienes a 2 hombres que vuelven después de largas pausas. En la última pelea de Conor, se fracturó la pierna y será interesante ver cómo eso afecta su desempeño, porque la mayoría de los peleadores, cuando sufren una lesión así, especialmente a la edad de Conor, 35 años, nunca vuelven a ser los mismos. Mira a Anderson Silva después de que se fracturó la pierna contra Chris Weidman, nunca volvió a ser el mismo. Es una lesión muy difícil de recuperarse y no sabemos si Conor volverá a ser el mismo. Pero estoy seguro de que todos esos esteroides que supuestamente tomó definitivamente ayudaron a su recuperación, tal vez pueda volver como el mismo peleador. Digo supuestamente, no estoy tratando de ser demandado. Por favor Conor, puedes quedarte con mis zapatos y mi cadena de acero inoxidable si quieres, eso es todo lo que tengo. Esta pelea ha estado construyéndose durante mucho tiempo, el llamado de Michael Chandler después de noquear a Tony Ferguson, ambos entrenando juntos en The Ultimate Fighter. Michael Chandler recibió la recompensa que esperaba. Muchos de nosotros pensábamos que esta pelea no se iba a llevar a cabo, pero lo hizo. Y esta pelea está perfectamente hecha para Conor, puede lucir muy bien en esto. Michael Chandler es muy arriesgado y no tiene una gran defensa. Lanza esos grandes ganchos desordenados que son perfectos para que Conor McGregor los contragolpe. Conor fue en algún momento uno de los mejores contragolpeadores en todo el deporte. Eddie Álvarez tiene muchas similitudes con Michael Chandler. Ambos son ortodoxos, ambos son bastante arriesgados, ambos dependen mucho de sus ganchos por encima de la cabeza. Y Conor simplemente lo desmanteló. Y podría hacer algo similar aquí contra Michael Chandler. Conor será el peleador más rápido, es el mejor boxeador, tiene una gran gestión de la distancia. Se deslizará justo hasta el alcance, aterrizará sus golpes y se retirará justo fuera del alcance, evitando el gancho por encima de la cabeza. ¡Hey! Si estás pasando un buen rato aquí, demuéstralo dándole al botón de like y suscribiéndote. Así me ayudas a seguir trayendo más contenido como este. Continuemos. Sabemos que Michael Chandler intentará presionar a Conor, eso es lo que hace con todos. Pone a todos en posición defensiva. A medida que avanza, Conor buscará golpes contragolpeados y tratará de poner a Michael Chandler en retroceso, trabajando detrás de su jab e intentando alinear ese golpe recto, que es su mejor golpe. Controlar la posición del pie exterior será clave aquí, ya que están en posturas opuestas. Tener el control de esa posición del pie exterior para configurar tu mano de poder, en la que ambos peleadores confían mucho, será fundamental. Y creo que Conor podrá hacerlo. Tiene mejor movimiento de pies que Chandler, tiene más experiencia peleando contra peleadores ortodoxos que la que Michael Chandler tiene peleando en contra de zurdos, y con Conor teniendo una ventaja de alcance de 3 pulgadas, le será mucho más difícil a Chandler acercarse a Conor. Conor utilizará su jab, a pesar de que están en posturas opuestas. Es difícil conectar el jab, pero cuando Chandler intente moverse, Conor lo contragolpeará con ese golpe recto. Conor también usará muchas patadas, patadas redondas al cuerpo, patadas altas, mezclará los ataques. La patada con la pierna delantera al costado de la rodilla podría ser una buena arma para Conor. Sé que no la usa mucho últimamente, solo usará ataques de largo alcance para mantener a Chandler a distancia, obligándolo a entrar precipitadamente y luego contragolpeándolo. Creo que ese será el plan de Conor, porque si Chandler logra llegar al interior contra Conor, creo que será donde tendrá mucho éxito. Chandler tiene muchas opciones en el combate de pie, es muy poderoso, tiene el poder para noquear de un solo golpe.
Definitivamente será el rival más duro al que Conor se haya enfrentado y aunque Conor tiene buena quijada, no estoy seguro de que pueda resistir un golpe limpio de Michael Chandler. También diría que Chandler tiene una ligera ventaja en cuanto al cardio y también tiene un mentón increíble. Sé que lo han derribado en muchas de sus peleas anteriores, pero fue necesario que Justin Gaethje y Charles Oliveira, dos tipos que definitivamente pegan más fuerte que Conor, lo hicieran. Chandler tiene el mentón para aguantar los golpes de Conor, no estoy seguro de que Conor pueda decir lo mismo. Y sabemos que Chandler saldrá y tratará de poner a Conor a la defensiva de inmediato, por lo que cortar el octágono será crucial para él. Conor se moverá mucho, buscando rodear hacia la derecha, lejos de la mano de poder de Chandler, así que Chandler tendrá que usar su movimiento de pies, cortar el octágono, porque si lo logra, podrá llegar al interior y comenzar a aterrizar esos golpes poderosos. Conor buscará moverse hacia su derecha, lejos de la mano de poder de Chandler, así que Chandler podría cortarle con una patada a la pierna delantera. Eso podría ser una buena oportunidad para que Chandler llegue al interior y desde ahí, podría buscar golpes como ganchos izquierdos o ganchos derechos, o podría buscar derribar a Conor o aferrarlo porque ahí es donde Chandler tendrá su mayor ventaja. Michael Chandler puede vencer a Conor de pie, es muy poderoso. No creo que Conor pueda resistir un golpe limpio de él, pero en general, Conor es el mejor boxeador, será mucho más rápido que él. El problema de Chandler es que deja demasiados huecos en la pelea de pie, algo que no quieres hacer cuando estás peleando en contra del golpeador más preciso de la historia de las MMA. En su mayoría Conor es muy bueno encontrando sus oportunidades y Chandler deja muchas. Así que si es inteligente, debería tratar de llevar esta pelea al suelo, porque ahí es donde tendrá su mayor ventaja. No veo a Conor deteniendo una llave doble de Michael Chandler, es muy fuerte y explosivo con su lucha, así fue como levantó a Dustin Poirier y lo tiró de cabeza. Y si logra cortar a Conor, absolutamente puede usar eso para generar contacto, entrar profundo en esa llave doble y derribarlo. Y aunque Chandler no es un experto en Jiu-Jitsu, no tiene un gran juego de suelo, no lo veo sometiendo a Conor. Pero tiene un gran control en el suelo, es muy fuerte cuando está en la posición superior y tiene un gran ground and pound. Hemos visto a peleadores como Khabib y Dustin usar el ground and pound de manera muy efectiva contra Conor, y Chandler puede hacer lo mismo aquí, usando grandes golpes de ground and pound, codos poderosos. Ahí es donde puedo ver a Michael Chandler dominando absolutamente a Conor McGregor. ¿Pero usará la lucha? Esa es una pregunta que muchos tienen. Chandler no es el peleador más inteligente, le gusta mostrar un espectáculo para los fanáticos, ser entretenido en lugar de hacer lo necesario para ganar a veces. Y muchas personas se han preguntado si hará lo mismo aquí, ¿tratará de mostrar un espectáculo para los fanáticos y mantenerse de pie y pelear con Conor? Pero creo que intentará derribarlo. Lo hizo contra Dustin Poirier, lo hizo contra Justin Gaethje y lo hizo contra Tony Ferguson. No veo por qué no lo haría aquí. Es un escenario mucho más grande, pero si Conor empieza a golpear de pie, creo que definitivamente irá a la lucha. Entonces, para un pronóstico temprano, definitivamente voy a elegir a Michael Chandler, especialmente si pelea de manera inteligente. Si derriba a Conor en las primeras rondas, que es cuando Conor es más peligroso, podría ser muy interesante. Pero si Chandler usa la lucha y derriba a Conor, tendrá la ventaja en cuanto a cardio. Tiene buen cardio de lucha, su cardio no es tan bueno en la pelea en pie, pero diría que aún tiene mejor cardio que Conor, a menos que Conor muestre un nuevo nivel de condicionamiento que no hemos visto antes de él. Pero creo que Chandler intentará derribar a Conor, no creo que Conor pueda detener una llave doble de Michael Chandler y una vez que esta pelea toque el suelo, Chandler usará grandes codos y golpes de ground and pound, dominando a Conor en la posición superior. E incluso de pie, Chandler tiene muchas opciones, es muy poderoso. No estoy seguro de que Conor tenga la quijada para resistir un golpe limpio de Michael Chandler. Entonces, creo que Conor lo tendrá muy difícil para vencerlo. Además, la pausa de 3 años de Conor y en su última pelea sufrió esa devastadora lesión en la pierna, es difícil regresar, especialmente a su edad, casi 36 años en el momento en que se lleve a cabo esta pelea. Será difícil para él volver a ser el mismo. Así que si Chandler pelea de manera inteligente, no creo que sea una pelea muy reñida. Pero si sale y dice, ¿saben qué? Solo voy a pelear de pie con Conor, no voy a luchar. Esto podría ser muy arriesgado.
Pero como ya dije antes, me quedaré con Michael Chandler en mi predicción temprana y lo veo ganando por nocaut en el segundo round mediante ground and pound. Y si de casualidad eres una de esas personas que se está preguntando, ¿quién rayos es Conor McGregor? No te preocupes, aquí te dejo un video en donde te lo cuento todo. Estoy muy emocionado por esta pelea, es una de las más esperadas del año. Déjame en los comentarios qué piensas tú. Hasta la próxima.